Hola, bienvenido de nuevo a mi canal, a tu canal también y a este espacio en el que me gusta que hablemos un poquito de todo, porque bueno, este canal ha nacido desde la idea que yo siempre he sostenido, que lo que es la ciencia tradicional, la medicina tradicional, la ciencia, tenía que ir de la mano con otras técnicas ancestrales de otras culturas, que podía ser el pack perfecto para que el ser humano alcanzase el bienestar completo y pleno, ¿no? que a mí me parecía que una sin la otra cojeaba, ¿no? Ese bienestar. Entonces siempre me ha parecido que se complementan de forma perfecta y que hoy vengo a volver a reiterarlo, a defenderlo, y además vengo con respaldo, quiero decir, y vengo con el respaldo de una gran noticia que me siento feliz de poder decir que me han dado la razón. ¿En qué sentido? No por el hecho de que me hayan dado a mí la razón, que eso es lo menos importante, porque no es así, sino que me alegra que esa idea haya podido trascender y que pueda llegar a todo el mundo. Y cuando digo mundo, subrayo, llegará, porque es en concreto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la que lanza esta propuesta y esta noticia de convertir, se han puesto como de plazo un X tiempo, y este tiempo es desde 2025 hasta 2034, convertir lo que conocemos hoy con el nombre de medicina tradicional, que se pase a llamar medicina tradicional integrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren integrar dentro de la medicina tradicional técnicas como el mindfulness, la meditación, el yoga y muchas otras técnicas tradicionales que ellos consideran que sí que tienen respaldo científico y están demostradas, ¿vale? De evidencia científica, está demostrado científicamente que sí que tiene un beneficio, y con ello, por supuesto, lo que quieren conseguir es ese beneficio a nivel de la salud mental, sobre todo, que tiene un gran impacto sobre ello. El principal motivo que les mueve es esto, pero también está más que demostrado que tiene también un impacto sobre la salud física. Por tanto, están activamente promoviendo esta idea y esta nueva fórmula de la medicina, que lo quieren llamar medicina tradicional integrativa. Y con ello quieren integrar en los sistemas de salud de todo el mundo, es decir, de todos los países, que cada país integre en su propio sistema de salud, estas técnicas como alternativa a la medicina tradicional, ¿vale? Y que también no solamente paran ahí, sino que van un poco más allá y quieren que la medicina del trabajo en el mundo laboral también lo integren, para acabar un poquito con el estrés y todo lo que está derivado de ahí, porque nos quejamos de que las empresas, la gente se coge bajas por depresión, por estrés, ya, pero es que habrá que poner un remedio, porque no podemos estar así, medicando a las personas solamente con la medicina tradicional, no hacemos nada y volvemos. Es decir, que se han dado cuenta de algo que ya llevamos alertando la humanidad y los seres humanos, que no podemos vivir así en este piloto automático, y que de verdad es que llevamos siglos gritando sin gritar. Es decir, es una manera con esta alerta encubierta, digamos, en silencio, que está diciendo la humanidad: necesitamos ayuda, que alguien escuche este dolor encubierto que venimos pidiendo a gritos, que se haga justicia y por fin se tomen medidas. Bueno, pues hoy de verdad me alegra muchísimo saber que por fin van a intentar hacer algo al respecto y en esta línea. Dicho esto, me encanta que haya salido la noticia y he empezado por ella porque no me he podido aguantar, de verdad.
y voy a empezar a intentar demostrar un poquito lo que vienen a decir ellos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha demostrado? Bueno, pues básicamente así, unas cuantas pinceladas, un poco para que entendáis así a grandes rasgos. Ya sabemos que el cerebro tiene dos hemisferios, bueno, pues el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el que nos hace hablar, restar, sumar, es la razón, ¿no? El razonamiento, la parte izquierda, el lado izquierdo. Y luego el derecho es el más creativo, la imaginación y todo lo demás. Bueno, pues estos dos hemisferios, pues el izquierdo tiene las ondas beta, el razonamiento, la razón y tal. Y el derecho tiene las ondas alfa. Bueno, pues en el estrés todo se potencia, es decir, este hemisferio cuando estás estresado, pues si el hemisferio izquierdo tú lo tienes más activo, esas ondas betas pues suben, quiere decir que te vuelves todavía más mental, por así decirlo, sigues ahí con tu rum mental y sigues en esa línea. Y de la otra manera, pues con el estrés, si tu lado derecho es el que más activo tienes, con las ondas alfa, te vuelves todavía más creativo, más imaginativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es malo, porque si vives en un mundo así como de yuppie, pues estás ahí como en la nube y claro, te dicen, oye, mira a ver, estate atento, y dices tú, pues ¿para qué? Pues, yo estoy aquí en mi nube, estoy tan feliz, pues no es bueno. Entonces el estrés lo que hace es que potencia lo que tú tienes más activo, tu lado izquierdo, tu lado derecho. No es bueno ninguna de las dos cosas, porque son los dos extremos, digamos. Ni es bueno que estés en las nubes, en el mundo de yuppie, porque necesitas volver al centro, ¿vale? Pero tampoco necesitas ser tan mental, que tienes que dejar un poco abrir la mente, ¿no? Hacia algo, ver un poco más allá, porque el lado izquierdo cuando se potencia con el estrés es como ver solo así, para adelante y no ves para los lados. Eso es lo que quiero decir, que se potencia, con el estrés se potencia lo que tú tienes más desarrollado, el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Qué pasa en la meditación? Que esas ondas beta, es decir, tu lado izquierdo, si le tienes potenciado, lo que hacen es que en ese estado de calma bajan. Si tu lado mental es el que más activo está, se calma. Y esas ondas, si tu lado derecho es el que menos activo está, el que menos activo tienes, sube. O sea, te vuelves más abierto de mente, más creativo, y empiezas a ver cosas que antes no veías y empiezas a pues ampliar un poco tu visión de las cosas, y es cuando empiezas a darte cuenta de cosas que a lo mejor antes o de otra manera no te dabas cuenta. Eso es lo que un principal motivo, ¿no? La base científica serían esas ondas que ocurren en esos estados de calma, es decir, cuando entras en ese estado de meditación, de calma, pues el hipocampo aumenta, y cuando ese hipocampo aumenta, estas ondas suben y bajan según lo que estamos explicando. Entonces empiezas a regular, lo que tú tienes más mental te baja y lo que no tienes te sube, entonces alcanzas un equilibrio. Entonces, pues lo que acabamos de decir, cosas que no veías ves. Entonces, si eras muy con la mente, estar ahí con el rum mental todo el rato, con la mente que no la quietas, pues aprendes a pararla. Es lo que ocurre en los estados meditativos, por eso se ha llegado a la conclusión que es beneficiosa, ¿vale? En estos estados meditativos lo que se produce es esa sensación de sosiego, de paz, de calma. ¿Y qué es lo que se pretende con ello? Lo que se consigue más bien es huir de ese ruido mental, ese ruido interior que tenemos, el rum de todo el día. Madre mía, pues sabes la que me ha preparado, y madre mía, y ahora cómo se la puedo yo devolver, y cómo puedo, y estás ahí y estás todo el rato, ¿no? Entonces no paras. ¿Qué pasa con ese ruido mental si no le consigues parar? Pues lo único que te puede hacer es que te reduce muchísimo tus capacidades. ¿Capacidad para qué? Para aprender, para discernir, para tomar decisiones, para procesar información, y sobre todo también para desarrollar nuevas habilidades. O sea, al final te resta por todos los lados. Entonces hay que aprender a quietarlo, dejar que la mente se calme con la meditación, el hipocampo crezca y estas ondas pues hagan su trabajo, y con ello pues no dejemos que perder capacidades y perder
todo esto que nosotros mismos sí que lo poseemos, pero lo perdemos por dejar que nos domine esta parte mental que no deja de ruido mental. Luego decir que hay dos circuitos que son los dos grandes circuitos que se han analizado, quiero decir, en los distintos estudios que se han hecho al respecto, en los que se basa la OMS. No estoy hablando de que solamente lo han dicho, sino que los circuitos, el circuito automático y el circuito Zen. ¿Qué hace el circuito automático? No es ni más ni menos que lo que conocemos todos, vivir en piloto automático, ¿vale? Tú vas en el coche y vas metiendo primero, segunda, no sé qué, he llegado, pero ¿cómo he llegado? Si no me acuerdo, si he visto no sé qué, no sé cuál en la calle, no lo sé. Lo que conocemos con estar de cuerpo presente, pero es que tu mente está, pues a saber dónde está tu mente. Cuando dicen te estoy hablando, ya si le hablas, te oye, pero no te escucha, es decir, la escucha activa, ¿vale? No estás, porque tú no estás ahí de cuerpo presente, pero no estás, aquí no estás, en ese sitio, en ese lugar. Entonces, bueno, pues eso es lo que conocen como piloto automático. ¿Qué hace el piloto automático? Pues bueno, pues nos hace vivir con ese sentimiento de ausencia, de no estar, de no saber realmente quién somos, de estar perdidos, de perder nuestra conexión con nuestro ser, realmente de estar descolocados en la vida, de no saber tampoco muy bien cómo controlar nuestras emociones, cómo regular, cómo resolver un problema en un momento dado. O sea, nos trae solo problemas porque vives en piloto automático y de repente te surge algo inesperado y dices, uy, espérate que tengo que volver, pero ¿cómo vuelvo? Porque no sé ni dónde estoy, dónde estaba, porque tú estabas donde estuvieras. Entonces, para volver necesitas un esfuerzo tremendo y cuando vuelves tienes todavía, primero volver y luego ponerte en la situación y luego, claro, eso cuesta mucho, entonces de ahí la dificultad de la capacidad de resolver o de controlar una emoción o de lo que sea, ¿no? Porque es que supone un esfuerzo tremendo volver de donde estabas a volver ahí encima con todo lo que requiere resolver esa situación, la que te requiere en ese momento. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo para que lo penséis, lo mal que se vive en piloto automático, que la meditación viene a desconectarte de ese piloto automático y vivir con plena atención, que es lo que viene a decir la palabra mindfulness. ¿Vale? Vivir plenamente o con plena atención, ¿no? Ser consciente, conciencia. Y luego está el circuito Zen, que es todo lo contrario, esto es lo que acabamos de decir, estar atento a tu entorno, vivir con plena atención a todo lo que te ocupa, lo que estás sintiendo en todo momento, vivir en el presente, no estar en el pasado, en el futuro, lo que pasará hoy, lo que me ha pasado, madre mía, y uy, ¿y qué pasará mañana? Y esto no, vivir ahora, estoy aquí ahora, bueno, ya tendré, ¿qué tengo para la cena? Pues esto, bueno, ya cuando llegue. Ahora estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy con un amigo, estoy disfrutando de esto ahora mismo, en este instante, ¿no? Ya veré cuando llegue la cena, bueno, pues ya lo disfrutaré. O sea, dejar que los pensamientos no van a desaparecer, dejar que lleguen, decir, vale, me ha llegado el pensamiento de la cena, vale, sí, pero no voy a seguir dándole pie y coba, lo voy a parar, decir, vale, ha llegado, venga, cena, pues te vas para allá, pensamiento de la cena, ya cuando llegues te veré, me volveré a encontrar contigo, ahora déjame que estoy aquí. Es una forma de decirlo, ¿vale? No es que te pongas así a hablar, pero quiero decir que los pensamientos hay que dejarles pasar por tu mente, pero dejarles que pasen de largo, no pararte a hablar con ellos, ¿vale? Es como encontrarse con una vecina pesada que no deja de hablar, decir, vale, encantada de verte, lo siento, pero es que tengo prisa, yo tengo que hacer esto ahora y estoy muy ocupada, ¿vale? Y déjala que se vaya, ¿vale? Adiós. Con mucho gusto, pero déjame que estoy centrada en esto, ahora mismo, en el presente, ¿vale? Es decir, bueno, he puesto un ejemplo, pero bueno, puede ser cualquier persona que en ese momento te pueda desconectar, quiero decir, cualquier pensamiento, en este caso que estamos hablando. Y después decir que
tu entorno, pues ¿qué puede suceder cuando este circuito Zen se activa y se desactiva el piloto automático? Se activa el otro circuito, el Zen, que es el que se activa con la meditación y se desactiva el circuito de piloto automático. Pues que mejora la confianza en ti mismo, mejora pues la ilusión, y descubres cosas de ti mismo que antes no sabías, ¿vale? Descubres cosas entre las cuales también aprovecho para decir, aquí se han descubierto que en estos estados meditativos también se activan unas ondas que no son solamente las alfa y las beta, que las alfa son las que en la meditación son las que más se han descubierto en los monjes budistas en concreto. Uno de ellos, voy a dar solo un ejemplo, que habrá más, que las tienen muy elevadas porque son las que más aumentan en los estados meditativos, las ondas alfa. Pero también aparecen otras ondas como las teta, que esas ondas lo que hacen es que te conectan con los recuerdos, con cosas que conectas, que recuerdas, o que en concreto no es que recuerdas quizás, sino que conectas con cosas que a lo mejor no conocías de ti mismo, de tu interior, que ya las tenías dentro de ti, ¿o no? Cosas que te pasaban y que a lo mejor descubres cosas que te influían negativamente para tu vida, pero que no sabías, o hasta ese momento no las habías visto, no las percibías, no te habías dado cuenta que te influía negativamente, y consigues, a través de esas ondas que se activan, verlas. ¿Vale? Es una cosa muy curiosa, el cerebro da para mucho, y de verdad, creerme que se ha estudiado, y para llegarse a esta conclusión es porque se ha llegado a la conclusión de que está más que demostrado que esto ocurre, y ocurre de forma científica para quien no crea y sea más susceptible de pensar que esto, bueno, pues es una técnica un poco más así, que yo solo creo en la medicina. Bueno, pues hoy ya os digo que vengo a avalar de que lo avalan la ciencia ya, por fin. De verdad, se hizo la luz, aleluya. Bueno, en fin, que alegría no puedo de verdad ocultarla porque me hace tremendamente feliz. Y decir que, voy a poner un ejemplo, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué es el dolor y qué es el sufrimiento? Pues no es lo mismo, son dos cosas muy distintas. Vamos a tomarlo de ejemplo. El dolor es un sentimiento. Tú has perdido un ser querido, se ha ido al otro plano. Es normal que sientas dolor, es un sentimiento, tú lo sientes, no puedes dejar de sentirlo, ni debes ni tienes por qué. Tienes que sentirlo y tienes que sentir ese duelo. Ahora bien, el sufrimiento que conlleva esa consecuencia de ese dolor, que es una consecuencia, es una emoción. Esa emoción tú la puedes regular y controlar, es como una cosa del volumen digamos, de la radio, tú la puedes regular y controlar o apagar cuando tú quieras. Es decir, tú puedes tenerla encendida el tiempo que tú quieras y apagarla. Es decir, no es que, a ver, lo que quiero decir con eso, que tú al final eres dueño de manejar esa emoción en función de lo que tú necesites o entiendas que debes de hacer para tu bienestar. Tomar conciencia de ello y decir, vale, yo sé que el dolor está ahí, sigo queriendo a esa persona que se ha ido, no dejo de quererla por dejar de llorar, pero entiendo que necesito soltar eso y lo voy a hacer. Tú con la emoción decides, puedes decidir con ella y puedes manejarla, o sea, manipularla a tu necesidad, ¿no? Enfocarla hacia donde tú necesitas esa emoción. Sin embargo, el sentimiento no, porque el sentimiento surge, ¿no?, del alma, de tu ser, de tu... Así que, dicho esta diferencia, también os dejo por ahí una reflexión para que entendáis que hay muchas veces que somos nosotros los que decidimos quedarnos ahí en el sufrimiento, en el victimismo, en el no sé qué, en el no sé cuál, y no se va y no se va. Claro, no se va porque tú no tomas conciencia y no te haces responsable. Hay veces que no solamente es el dolor el que viene, sino que es también tu responsabilidad la que cómo llevas ese dolor y hacia dónde lo dejas que se dirija, que se amplíe, se amplifique y te destruya, o decides pararlo, o hacerlo, minimizarlo o convertirlo en una flor bonita, un recuerdo bonito que quede como algo pues para ti precioso en tu recuerdo, en tu ser, y no lo conviertas en algo que te arrastre
te reste en tu vida. Por tanto, tú decides lo que haces con él. Entonces, de ahí que las cosas las podemos decidir a través de la meditación. Esto se maneja muy bien, así que otra vez, de nuevo os invito a que experimentéis estas técnicas que son de verdad muy beneficiosas. Dejar la mente en calma trae muchos beneficios, ¿vale? Y después decir que, sobre todo beneficios a nivel médico, pues muchísimos. Se ha visto que baja muchísimo el estrés, la ansiedad, la depresión, el cortisol, ¿vale? Que es el que trae de cabeza. Y bueno, pues mejora la calidad del sueño, la concentración, muchísimas cosas, ¿no? La regulación emocional que hemos dicho, la creatividad. Y ojo, mejora la tensión arterial, porque está estudiado por cardiólogos y por neurólogos, sobre todo la mejora en la salud cardiovascular y sobre todo que mejora, una barbaridad, regula la tensión arterial, ¿vale? Después también mejora la gestión del dolor, sobre todo en los enfermos crónicos, ¿vale? Hay enfermedades crónicas que tienen mucho dolor. En la unidad del dolor también se ha estudiado que este tipo de técnica mejora bastante lo que es la percepción del dolor en esta unidad, en enfermedades crónicas que cursan con mucho dolor, ¿vale? Sea del origen que sea, porque hay de muchos orígenes, no vamos a entrar ahí, pero quedamos con esto, ¿vale? Mejora la tolerancia al dolor y, bueno, el dolor en general no es que la tolerancia, sino que mejora el dolor, ¿no? Como la percibimos, por tanto, percibes menos dolor, así que, pues bienvenido sea. Y después, pues la tensión arterial, desde luego, ha sido un gran estudio. En serio que esto lo tenéis que saber porque eso sí que hay muchos estudios al respecto y al hilo de ello y está más que demostrado. Yo hasta aquí os he podido venir a contar. Deciros también desde la dietética, no se me olvide, de verdad, lo de comer en piloto automático, esto de que como y lo hago así sin más, que el tenedor va solo hacia la boca, va una y otra vez, sin parar a ser consciente de que lo que estoy haciendo es comer, no estoy pensando en tengo que coger el coche y no sé qué, no sé cuánto, y después ir a poner una lavadora. Claro, pero si no estás a lo que estoy comiendo y qué bonita, qué rica está esta ensalada o lo que sea que estés haciendo, estate a la comida, porque es un ratito, pero si tú estás en ese momento a la comida, seguramente comas lo que tienes que comer, pero si no lo estás haciendo, estás comiendo en piloto automático, y estoy ahí, pues esto al final dices, madre mía, pues que me he pasado, pero claro que te has pasado, porque has comido en piloto automático y no le ha dado tiempo al cerebro a realizar lo que tú has ingerido, ¿vale? También, ojo ahí. Lo digo también desde consejo al hilo de esto que venimos hablando, el piloto automático y la dietética. Para ti va también ese consejo. Gracias por estar ahí. Hasta aquí me ha agradado muchísimo este vídeo. Será de los que con más gusto hago porque me encanta que realmente se haga justicia a la humanidad y por fin tomemos medidas al respecto. Y espero que cada vez sean más las instituciones y las organizaciones que se hagan eco de ello y actúen en consecuencia. Así que gracias por estar ahí, por verme, por dedicarme tu tiempo, y si es así que te ha gustado el vídeo y la información que te he dado y te gusta este tipo de cosas y de informaciones y de temas, pues te invito a que te suscribas al canal, le des un like, compartas el vídeo con personas que quizá le pueda interesar este vídeo, esta información, y me dejes tu comentario, a ver qué tal te ha parecido lo que te he contado. Y hasta la próxima, yo aquí te espero con mucha ilusión para que sigamos hablando de cositas. Que estés muy bien, te cuides y sobre todo el bienestar en todos los aspectos, no se te olvide, ¿vale? Desde todos los ámbitos.
el físico, el mental y el espiritual también, ¿vale? Animo a todo el mundo, una salud plena y un bienestar completo. Cuídate y ámate con mucho amor propio. Hasta pronto.